Decía el hispano y gran orador Quintiliano que si no podemos seducir a quienes nos escuchan con deleites, arrastrarles con la fuerza de nuestros argumentos y a veces perturbarles apelando a sus emociones, no podremos hacer triunfar ni siquiera una causa justa y cierta. Hoy hablamos de sentimientos y emociones. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 10. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Créeme lo que te digo, el podcast de la persuasión. Hoy tenemos por delante un capítulo que cierra la primera aproximación que vamos a dedicar a los pilares de la persuasión, o como venimos diciendo a lo largo de los capítulos, a los 3 mosqueteros de la persuasión. Si en anteriores entregas hablamos del ethos y del logos, esta la vamos a dedicar al tercer eje descrito por Aristóteles, el pathos o el pathos, las emociones, los sentimientos. Además, en la sección Abrir y consumir, voy a explicarte un truco enormemente importante cuando vayas a expresar un desacuerdo, por ejemplo, en una reunión o en una negociación. Eso lo veremos más adelante, pero antes, como siempre, te recuerdo que en interaccionhumana.es/blog tienes a tu disposición más de 130 artículos dedicados al mundo de la influencia, la persuasión, las destrezas para hablar en público y el liderazgo, todo ello totalmente gratis. Como gratis es también el ebook Sé más persuasivo e influyente, en el que te explico los 10 ingredientes básicos para entender el fenómeno de la persuasión y que puedes llevarte si te suscribes al blog. Por otro lado, ¿diriges equipos de trabajo, eres un manager, un directivo o simplemente tienes tu propia empresa? Echa un vistazo a mi libro, Así persuaden los líderes, de la editorial Libros de Cabecera, porque en él te explico dónde reside la verdadera capacidad para liderar y cómo hacerlo de forma adecuada. Echa un vistazo a la tercera edición del libro, que está muy bien. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Venga, ahora sí, vamos al tema de hoy. Ya hemos visto lo que decía el famoso abogado y maestro de la retórica, Quintiliano, acerca de la importancia que tiene saber apelar a las emociones de la audiencia para conseguir persuadirles. Pero es que siglos antes Aristóteles ya tenía muy claro que en materia de persuasión la emoción gana sobre la lógica. Esto nos puede parecer un poco extremo o propio de otras épocas, pero la verdad es que continúa siendo cierto en la actualidad. De hecho, las neurociencias, con sus técnicas de neuroimagen, ya pueden demostrar que cuando creemos que hemos tomado una decisión de forma razonada o lógica, previamente y de forma inconsciente ya la hemos tomado emocionalmente, de forma emocional. Las emociones nublan la razón y pueden sobre ella. Por eso es conveniente saber, por un lado, cómo utilizarlas para convencer y, por otro, cómo protegernos de ellas para poder tomar decisiones, en la medida de lo posible, lo más razonablemente que podamos. Venga, lo primero que hay que decir es que el buen persuasor parte de los sentimientos de la audiencia, sabe interpretar las emociones de las personas a las que se dirige y quiere convencer, y eso requiere una habilidad muy determinada. Atención, porque si muchos de vosotros estáis pensando en la famosa empatía como esa habilidad a la que me refiero, os he de decir que no es la empatía a la habilidad que me refiero, sino la simpatía. Os explico la diferencia porque seguramente a muchos de vosotros os ha sonado algo raro esto que acabo de decir. Mira, la persona empática, por ejemplo, se entristece cuando ve a alguien triste. Mientras que la persona simpática, en sentido retórico,
sabe que la persona está triste y por qué está triste. ¿Ves la diferencia? La persona que empatiza lo que hace es sentir la misma o similar emoción que la persona con la que se relaciona, mientras que la persona que simpatiza lo que hace es identificar qué emoción o qué sentimiento tiene esa persona. Entonces, ¿por qué para un persuasor es más útil simpatizar en vez de empatizar? Pues simplemente porque un persuasor lo que quiere hacer es cambiar el estado de ánimo de su audiencia y no lo va a poder hacer si participa de la misma emoción que quiere cambiar. Es el mismo caso que un terapeuta. Si fueses a un terapeuta, si fueses a un psicólogo, ¿qué prefieres? ¿Un terapeuta empático o simpático? Casi automáticamente me dirías que empático, pero ya verás, mira, imagínate que tú vas a explicar, eres una persona que te sientes en ese momento pues decaída, muy triste, y vas al terapeuta para que te ayude. ¿Te imaginas qué ocurriría si el terapeuta fuese empático? ¿Te imaginas qué pasaría si el mismo terapeuta cayese en la misma depresión o en el mismo desánimo que tienes tú? ¿Con qué herramientas te podría ayudar? Sería muy complicado que te pudiese ayudar. En definitiva, el buen persuasor lo que hace es preocuparse del sentimiento de su audiencia para que ésta se sienta comprendida y acepte de mejor grado las indicaciones que va a recibir, pero no empatiza con ella, no participa del mismo tipo de emoción. Pero, claro, te puedes preguntar, ¿por qué hay que modificar o por qué hay que atender a los sentimientos y emociones de la audiencia? Bueno, pues por la sencilla razón que tocar las emociones es el único motor de cambio de las personas. Recordemos la secuencia y la función de los tres mosqueteros. El ethos, me permite ganarme el derecho a convencerte. El logos te convencerá a través de la razón, de la lógica. Pero es el pathos, el que te impulsará a la acción. Te pongo un ejemplo. Tú no haces deporte porque pienses que es bueno para la salud, sino porque sientes que si no lo haces o engordas o te sientes mal o porque te sientes relajado al hacerlo o lo que sea. Es una cuestión de sentimiento, no de lógica. La racionalización viene después. Pero hay más. El estado de ánimo hace que el mismo hecho nos genere respuestas diferentes. Por ejemplo, si llegas muy cansado a casa después de un día duro de trabajo, la propuesta de unos amigos para salir a cenar fuera tendrá una respuesta distinta en ti de si has pasado un día aburrido en casa, por ejemplo. O otro ejemplo mucho más claro. Si tienes que hablar con tu jefe o con tu jefa para pedirle algo importante, te conviene hacerlo en un momento en el que su estado de ánimo sea más propicio, ¿verdad que sí? Así que lo primero que tienes que hacer, o lo primero que tiene que hacer un buen persuasor, es darse cuenta del estado de ánimo de su audiencia y cambiarlo. Si el estado de ánimo que presenta tu audiencia te conviene, pues simplemente lo potencias más. Y si no te conviene, bueno, pues ahí tienes un reto para poder modificarlo. Claro, aquí la cuestión es cómo lo hacemos, cómo modificamos el estado de ánimo de nuestra audiencia. Si estás pensando en emplear discursos tipo William Wallace en Braveheart o Martin Luther King, etc., no te asustes, no tienes que emplearte tan a fondo, no tienes que emplearte de esta manera. Vamos a ver cómo lo hacen los más expertos persuasores patéticos, los niños. Por cierto, lo de patético no es ningún insulto, simplemente se refiere a los argumentos que se basan en el pathos. ¿Qué hace un niño para conseguir salirse con la suya? Pues fundamentalmente dar donde más duele. Tienen esa fantástica habilidad para movilizar a través de aquello que más importa a los adultos, o su indiferencia, o el cariño, o el saber estar en público, etc. Por ejemplo, si a un niño le pides un beso y no te lo quiere dar, pasa de ti olímpicamente. Te trata con absoluta indiferencia, hasta que tú te las ingenias para darle algo a cambio de su beso. Y además, en la mayoría de las ocasiones simplemente te ponen la mejilla, ni siquiera te dan el beso. Otro ejemplo, si no consigue lo que quieren, te dicen eso de que quieren más a mamá o quieren más a papá que a ti, o que simplemente ya no te quieren. Así que, pues para no sentirnos tan heridos porque nuestros hijos no nos quieren, lo que hacemos es, pues darle lo que quieren. Si están en público y quieren tu atención, pues montan una rabieta en medio del súper hasta que les compras lo que quieren. Son auténticos maestros de la persuasión patética. Aprendamos de ellos. Es decir, ¿en qué se basa un niño? En atender a aquello que más importa a la otra parte, en este caso a los adultos.
Aristóteles decía que las emociones derivan de las creencias y de los valores, es decir, de aquello que pensamos que sabemos, de lo que esperamos y de lo que es importante para nosotros. En otras palabras, la emoción viene de la interpretación que hacemos de las experiencias y de las expectativas, lo que tu audiencia cree que ha sucedido y lo que tu audiencia espera que suceda en el futuro. Cuanto más vívidamente suscites en tu audiencia las sensaciones de una experiencia, mayor será la emoción que provoques. Por ese motivo, las historias funcionan tan bien a la hora de provocar emociones. Cuando explicas una historia, provocas que las personas recreen experiencias en sus cabezas, provocas que la vivan mentalmente. Así que aquí tienes un primer truco para generar emociones en tu audiencia. Explica lo que quieras explicar a través de una historia, de una anécdota, recreando una escena, y acuérdate de hacerlo de manera muy detallada e involucrando a tus interlocutores en ella. Una de las mejores fórmulas para involucrar a tu audiencia dentro de una historia es hacer que les resuene personalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando la expliques, la audiencia, quien te escucha, sienta que ellos podrían ser los protagonistas o podrían formar parte de ella. Imagina que quieres que en tu finca instalen una cámara de vigilancia conectada a una central de alarmas y tienes que convencer a tus vecinos. Podrías argumentar acerca del aumento en el número de robos de pisos, el creciente nivel de inseguridad de las ciudades, la calidad técnica de las cámaras o del servicio de la empresa. Todo eso está muy bien y seguramente son elementos que tendrías que utilizar a la hora de convencer. Pero estás apelando a la razón, no estás apelando a la emoción, estás apelando a los datos. Para que realmente provoques el que te hagan caso, prueba a contar lo siguiente. Y simplemente es un ejemplo de cómo lo podrías hacer. Imagina que dices: la otra noche me explicaron que en el vecindario de al lado nuestro entraron a varios pisos por la noche mientras la gente dormía. Los vecinos ni se enteraron, pero se ve que hay uno de ellos que se despertó y se quedó en la habitación sin salir, muerto de miedo. Imagínate que te pasa algo así o que nos pasa algo así, de noche, mientras dormimos, con críos pequeños en casa. Al fin y al cabo esos pisos son como los nuestros. Bueno, aquí podrías seguir. La cosa cambia, ¿no? Es decir, en el momento en el que generas en la cabeza de tu audiencia imágenes claras, imágenes vívidas, las emociones se disparan. Esto es, por ejemplo, lo que hace de forma magistral la publicidad. De hecho, mira, os voy a dejar en las notas del programa un enlace a un artículo de mi blog en el que explico cómo precisamente Securitas Direct logra generar emociones de miedo en sus anuncios. Ten en cuenta que el miedo es uno de los grandes impulsores de la acción. Otra idea muy interesante para generar emociones en tu audiencia es evitar explicar generalidades o grandes cifras o grandes datos. Es mejor trasladar el mensaje a través de una historia, de la historia de un personaje. Por ejemplo, si dices que en el mundo hay cerca de 220 millones de niños trabajadores, las cifras nos puede parecer escalofriante, pero los números recuerda que apelan a la razón, no apelan a la emoción. En cambio, si explicas que Manuel es un niño indonesio de 8 años, que cada mañana se levanta a las 6 para ayudar a sus padres a mantener a la familia, y describes con detalle cómo es de dura su vida, cómo no puede ir al colegio como los niños de su edad en Occidente, etcétera, 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 el efecto emocional es infinitamente mayor. De hecho, esto, por ejemplo, lo hace muy bien UNICEF en alguno de sus anuncios comerciales. También te dejo el enlace a uno de ellos en las notas del programa. Puede darte la sensación de que solo me refiero a las emociones desagradables, pero con las emociones agradables pasa 3/4 de lo mismo. Fíjate qué le solemos decir a los niños pequeños cuando tienen que empezar el colegio o cuando vuelven de vacaciones. Les decimos cosas como: vas a jugar con tus amiguitos, ¿a qué vas a jugar? Y vas a ver a tu profesora. Todas estas preguntas o todas estas maneras de comunicarte con el niño lo que hacen es generar imágenes en sus cabecitas. Es decir, les despiertan las ganas de ir al cole porque los pones en situación de representarse mentalmente el estar jugando, el estar con los amigos, el estar con sus profesores, etc. O al menos esa es nuestra intención cuando lo hacemos. Ahora bien, ¿qué emociones son las que funcionan mejor para movilizar a tu audiencia? La pregunta es pertinente porque no todas las emociones funcionan de la misma manera. Hay emociones como, por ejemplo, la pena, la melancolía, la tristeza o el humor que no son muy adecuados para movilizar a nadie. En general, las emociones que provocan introspección no son las más útiles para provocar que alguien haga algo. Y fíjate que el caso del humor es curioso porque en realidad es un estado muy bueno para generar
cambios de pensamiento, ¿no?